Hello, vengo a echarles el cuento de cómo decidí ser mamá. Porque bueno, sé que muchas personas que me conocen de hace tiempo se quedaron un poco en shock, más sobre todo si conocían mi perspectiva, mi manera de pensar de antes. Entonces, bueno, quiero como contarles mi experiencia o como que fue, cuál fue el proceso que se dio en mi cabeza, en mi mente para tomar esta decisión porque fue algo totalmente planificado. Yo antes, obviamente, no tenía esta perspectiva de ser madre. Yo sentía que no tenía el instinto maternal como despierto, a pesar de que yo veía niños y no me la llevaba mal con los niños. Me gustaba, los niños de hecho se me acercan, tengo como un imán para ellos, pero no era algo que yo dijera, bueno, quiero tener uno mío y quiero encargarme de él y quiero encargarme de su educación y de su crianza y de todo. Lo veía como mucha responsabilidad en su momento y creo que el factor primordial es que yo sentía que me podía truncar mi carrera artística. En ese momento yo pretendía viajar mucho, dar seminarios, comencé con ese proceso de viajar a dar seminarios en otros países y yo lo veía como, ajá, cómo voy a dejar un niño en la casa o cómo me lo voy a estar llevando, lo veía como muy engorroso todo, ¿no? Eh, no soy ninguna superestrella que puede exigir, bueno, mi hijo tiene que venir conmigo, o sea, era, no sé, le daba muchas vueltas y yo decía, es como complicado, todo es muy complicado. Quizá muy de chiquita, cuando uno es niña, si tienes como eso de, bueno, algún día cuando tenga mis hijos o soñar con eso, pero no sé si era algo más por, bueno, como la sociedad está dispuesta, que no es que te obligan ni que te lo imponen, pero uno ve patrones, pues, y como niño intentas seguir esos patrones y creo que eso era lo que me pasaba de niña. Ya cuando entré en una edad adulta, eso fue lo primero, la parte profesional, siento que me la iba a truncar y el exceso de responsabilidades que como que no quería, pues, o sea, era como, es too much para mí y eso que soy una persona excesivamente responsable, pero creo que también por eso no quería, sentía que iba a ser una carga muy pesada para mí el hecho de tener que estar pendiente de tantas cosas acerca de un niño. Entonces, bueno, después me di cuenta también de que quizá las personas con las que estaba en ese momento no es que no las veía adecuadas, ¿no? Es chimbo porque no pretendo para nada hablar ni comparar ni nada que ver. Pero era como que la etapa de la relación en la que estábamos en ese momento, con cada una de las personas con las que estuve, no sentía que era como la apropiada para yo tener un hijo. Y por eso ni siquiera me lo planteaba. Entonces, eh, obviamente estoy ahora en una etapa mucho más adulta. Y creo que lo que fue fundamental, una de las piezas fundamentales, fue el venir acá a España. Al principio fue como un, no tengo absolutamente más nadie aquí de familia, no puedo tener un hijo, o por lo menos mi cabeza lo ve así, es como muy complicado tener un hijo estando completamente sola, que sé que hay muchísima gente que lo hace, hay madres solteras en el exterior y no en el exterior o lo que sea, que tienen a sus hijos y echan para adelante y son admirables, de verdad, siento una admiración muy profunda por esa gente, pero yo no es que no me veía capaz, sino que no me quería como poner en esa situación que yo sabía que iba a ser súper difícil para mí. Entonces, por ahí era como un medio contra, medio bastante contra. Pero al venir para acá, esto sí fue clave, mi carrera profesional dio un vuelco muy grande. Yo pasé de tener una escuela muy grande en Venezuela, con, o sea, grande me refiero no de espacio físico, porque no era tan grande, pero tenía una comunidad de alumnas bastante grande y mi carrera iba como en ascenso todo el tiempo. Cuando yo vengo para acá hay una frenada y esa frenada me encantó. Lo siento, pero es así. Yo venía con un exceso de trabajo abismal de encargarme de una escuela en Venezuela, de hacer festivales, de bailar aquí y allá, tener que encargarme de los problemas de 200 alumnas. O sea, fue abrumador, que lo disfruté muchísimo, pero me estaba consumiendo y yo no me había dado cuenta. Cuando vengo para acá, tengo como unos sub y bajas, me veo obligada prácticamente a cerrar la escuela en Venezuela porque ni me concentraba acá ni allá. Y mi carrera dio un vuelco, o sea, mi estilo de vida y mi forma de trabajar bajó muchísimo desde hace un año para acá más o menos. Eh, Pasé por unas crisis de ansiedad súper fuertes aquí, porque sí tuve otro trabajo que era muy demandante, además de muchas otras cosas que me pasaron en ese momento, y allí cambié mi perspectiva, fui a terapia obviamente por todo este tema de la ansiedad, y en terapia me hicieron ver que mi trabajo no es mi vida, y es así. En ese momento mi trabajo ocupaba casi el 100% de mi vida en general, o sea, hasta el punto de que a mi madre la operaron y yo no fui a su operación porque tenía que trabajar, o mi abuelo se murió y yo fui al funeral y salí corriendo del funeral a dar clases, entonces mi vida y mi identidad se basaba en mi trabajo. Cuando yo vengo para acá y mi carga de trabajo baja muchísimo, me doy cuenta de que eso pues no es así, que mi vida es mi vida y ya está. Bueno, y al darme cuenta de que mi vida no era mi trabajo, que era solamente una pequeña partecita de mi vida, ahí mi cabeza pues empezó a pensar en cosas que nunca había pensado. Una de las cosas que comencé a pensar es que mi instinto maternal, y esto es súper importante porque fue para mí una revelación, estaba completamente abarcado por mi instinto maternal de profesora al yo dar clases.
bueno, esto también no solamente fui yo, esto gracias a la terapia me ayudó mucho a ver esas cosas. Eh, o sea, cuando uno tiene un hijo le enseñas cosas, tienes una gratificación muy grande al ver cuando ejecutan esas cosas que tú les estás enseñando. Entonces, yo todo eso que normalmente una madre vive con un hijo, yo lo vivía a través de mi trabajo. Todo ese orgullo que uno siente y todo ese instinto maternal y de proteger y de cuidar y de acompañar a una persona, yo lo estaba llenando con 200 personas en mi estudio, en mi escuela de danza. Porque de verdad era una comunidad, era más allá de dar las clases, las personas que estuvieron en mi escuela lo saben, y estaba completamente lleno, o sea, es que yo no necesitaba eso en mi vida. Cuando vengo para acá y de repente no lo tengo a esa magnitud, porque obviamente aquí tengo mis alumnas que son un amor, pero la dinámica y el sistema es muy distinto, porque obviamente no tengo mi espacio físico donde se puedo hacer las cosas a mis anchas, a mi manera, como quiero. Las cosas cambiaron mucho para mí, ese instinto se vio totalmente vacío, como si hubiera perdido un hijo, como si se me hubiera ido un hijo a otro país, y comencé a necesitar eso. Y definitivamente la manera más sana de hacerlo no era cubriéndolo con trabajo, porque además es súper demandante. Al nivel que yo llegaba de trabajo era excesivo, era poco sano. Y allí comencé a plantearme, ok, entonces, si esto es lo que uno vive con un hijo, me encanta, lo quiero. Eh, Mi pareja, yo siempre he sido partidaria de que cuando uno tiene una pareja y estás comenzando con él, tienes que hablar de estas cosas. O sea, son preguntas incómodas al principio de una relación, pero súper necesarias. ¿Qué piensas tú sobre el matrimonio? ¿Qué piensas tú sobre los hijos? ¿Qué piensas tú sobre X cosas, ¿no? Tus creencias, tus formas de ver la vida, tus valores, todo eso. Y los dos estábamos exactamente en el mismo punto cuando comenzamos. Al respecto al matrimonio y los hijos, era, no me cierro a la idea, quizá con la persona adecuada lo pueda hacer, pero en este momento no lo veo, ya no lo veo, pero no me cierra la idea. Y los dos pensamos exactamente igual y fue como, bueno, vamos a ir avanzando en la relación, vamos a ver qué sucede, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y bueno, sorprendentemente fue todo increciendo y fue muy brutal. Hemos construido nuestras cosas, nuestros proyectos, somos bastante compatibles, nos encanta cómo pensamos, cómo vemos la vida, los valores que tenemos, la familia, o sea, todo. Veo que veíamos ambos que teníamos mucha compatibilidad en muchos sentidos y para mí eso es fundamental. O sea, el con quién pudiera yo tener un hijo para mí era muy, muy importante. Entonces, pues de que era la persona apta, lo era. Ahora, en el camino nos lo íbamos conversando como de vez en cuando, pasando los años, oye, ¿qué piensas de esto? Bueno, se puede acercar el momento como que a lo mejor sí, pero todavía no lo sé, y así íbamos. Y fue una cosa que lo hablamos, fue, como te digo, fue algo progresivo, pero lo definitivo lo hablamos en diciembre más o menos, y vinieron mis padres, mi madre obviamente era, o sea, mi mamá era todo el rato, yo quiero un nieto, yo quiero un nieto, y yo así como que mamá, olvídalo, yo siempre le llevaba la contraria para que dejara el fastidio, nunca le daba como la esperanza porque sé que se iba a poner más fastidiosa, pero bueno, al final, no sé si jugó un papel o no, pero el hecho de saber que ellos podían tener en mente el venirse a vivir cerca de mí, fue como un alivio y fue como, bueno, si esto sucede, yo me lo puedo plantear un poco más serio porque definitivamente el tener ayuda, el tener gente cerca que va a acudir, una emergencia, una cosa, no es dejarle a los hijos, pero el hecho de que, ¿sabes? Yo quiera salir un día con mi pareja y tener con quien dejárselo a alguien de mucha confianza porque yo me conozco y yo sé que no le voy a dejar a mis hijos a cualquiera, ni con niñera ni nada, no sé, no me cierro la idea, pero si pudiera no hacerlo, preferiría. Entonces, allí comenzamos a plantearnos el hecho de que, bueno, esto como que puede ir, se ve más viable. Otro factor importante fue para nosotros el tema económico. Estamos bien económicamente los dos como para tener un hijo, sacamos nuestras cuentas, nos documentamos un poco y vimos que, bueno, es factible. Entonces, por allí, genial. Y luego, la parte del tiempo. Tanto Marco como yo tenemos unos trabajos súper privilegiados a nivel de horario. Yo trabajo prácticamente 3 días a la semana, una cosa así, dando mis clases, el resto es trabajo administrativo desde casa. Las horas que trabajo son pocas, son 2 o 3 horas al día. Eh, entonces tengo el tiempo para dedicárselo a un nuevo ser humano que no sabe nada y que tiene que aprender todo desde cero y que necesita mucho amor, mucho cuidado, mucha atención. Y él igual, él tiene un trabajo súper privilegiado en los horarios, es teletrabajo, puede estar mucho tiempo acá en casa y para nosotros por lo menos eso era importante, que no era determinante. Y otra cosa que para mí también fue súper importante fue el tema de la edad. Y creo que fue sobre todo lo que me puyó a decídete ya. Y era, bueno, el hecho de que yo tengo 35 años, me he documentado muchísimo acerca del tema de a qué edad es ideal tener hijos. Y sé que ya a partir de los 35 la cosa comienza a ser un poco más cuesta arriba. El conteo de los óvulos no es el mismo, la calidad de los óvulos no es igual. O sea, es más
probable de que sea más difícil quedar embarazada y una vez queda, no es que es de alto riesgo, o sea, teniendo 35 años, pero la cuestión comienza a subir el nivel de dificultad, por así decirlo, no solo para quedar, sino para que todo salga bien. Entonces, eso para mí también fue como determinante, fue el hecho de que, bueno, yo vivo en mi cuerpo, yo bailo, yo necesito tener un cuerpo saludable, un cuerpo activo que pueda atender a un niño pequeño. Entonces, como que en mi opinión personal no lo quería tener tan mayor, pues. Y fue así como, bueno, estoy como en esa límite, ¿qué quiero hacer? Ahí fue cuando realmente tuve que sentarme a pensar, porque es como te digo, yo al principio era como que, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo, y ay, no se me despertaba y se me despertará en algún momento el instinto y llegará mágicamente. Y como no llegaba de esa manera, sí llegó un momento en el que me senté a pensar, ok, esto es algo que yo quiero, cómo veo mi futuro con esto, cómo me puede cambiar la vida con esto, vamos a estudiarlo, vamos a documentarnos. Y pues así un día lo hablamos, tomamos la decisión y dijimos, sí, definitivamente como que queremos tener un hijo, vamos a echarle pichón, vamos para adelante y lo planificamos y de verdad que no tardamos mucho tiempo, o sea, lo hablamos en diciembre, empezamos a no cuidarnos desde ese momento y ya en febrero o marzo, que fue cuando ya quedé embarazada. Entonces, pues bueno, esa es la historia de mi cambio de opinión, por así decirlo. Creo que es importante que cada mujer se tome su tiempo de pensar en estas cosas. Eh, Tenemos una edad límite, lamentablemente, no como los hombres, que bueno, ellos pueden tener sus hijos a la edad que les dé la gana. Nosotros vamos un poco contra reloj, lamentablemente. Y para muchas mujeres luego se les pasa el tiempo y es doloroso. Entonces, pues yo las invito sencillamente a sentarse a pensar y si tu decisión es que no, pues maravilloso, porque está súper bien. O sea, yo no estoy aquí como satanizando una cosa o la otra. Yo solamente estoy abogando para que las personas, las mujeres se tomen su tiempo de analizar, de pensar y sea cual sea la decisión, pues va a estar bien. Querer hijos, no querer hijos, vivir tu vida sola, loca y perfecta o vivirla acompañada con una personita. Si te llega de sorpresa, pues lo mismo, o sea, es tomar tu decisión y ver qué quieres hacer y sea cual sea la decisión, pues echar para adelante, echarle con mucha conciencia y ya está. Me cuenta qué piensas de mi cambio de perspectiva.